quedan algunos minutitos, así que vamos a esperar a que Vale. conecten Oye, todos solucioné los el colegas. problema. Ah, Solucioné el problema. ¿lo solucionaron? Sí, lo que pasa es que los cables que traían, ¿Mm? estos portapilas, ¿Mm? eran muy delgados. Entonces estaban haciendo cortes. Ah, Y en los cables le puse pinza y funcionan. y funciona. Pero las pilas también están teniendo problemas. A pesar de que están completa cargadas, ¿Mm? no funcionan igual como las nuevas. Esas Ah, son las antiguas. Así que vamos a tener que adquirir más pilas. mm. Sí, es la mejor opción. ¿Y cómo va el seguidor? Bien, estamos cabeceándonos con el cuadrado, Ya. pero por lo menos ya tenemos buena noción. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Hola, hola, hola. Hola, hola. Ya. Ok, vamos a comenzar entonces. Muy buenas tardes a todos los colegas que están conectados. Buenas tardes, Buenas Miguel. tardes. Hola a la reunión. En la clase del día de hoy vamos a trabajar en la programación del seguidor de líneas y vamos a analizar diversos casos eh, en los cuales los seguidores de líneas van a tener que desarrollar distintas estrategias para poder avanzar en sus trayectorias, ¿ya? Voy a compartir un poquito. El primer seguidor de línea que se tiene registro se remonta a los años 60, ¿ya? Con este carro que está acá, que es el carro de Stanford, que fue diseñado en primera instancia para la investigación en misiones lunares. Y después con el tiempo se adaptó para que fuera un seguidor de líneas, ¿ya? Eh, este fue el primer seguidor de líneas. Luego de eso, durante esa misma década, la, la revista Popular Electronics, ¿sí?, lanzó un número con este robot, el robot Emily, que era capaz de seguir líneas de color blanco, ¿ya?
Aquí en esta revista apareció la estructura del seguidor de líneas, cómo debía ser para que funcionara. ¿Sí? Entonces después de esto comenzó como a replicarse en con distintos equipos, ¿no es cierto? Empezaron a desarrollar este tipo de seguidor. En Japón esto se volvió una competencia. Desde el 86 hasta la actualidad compiten en Japón, ¿no es cierto?, con lo que son seguidores de línea velocistas. Ya tienen tres categorías, una categoría que es la categoría de laberinto, otra categoría que es de robot mouse o robot micro mouse, que es un laberinto más chiquitito, con distancias más pequeñas y un robot muy pequeñito, y tienen la categoría de seguidor de línea en esa competencia. Y hace poquito unos chilenos fueron estudiantes de ingeniería de la Universidad Federico Santa María y de la Universidad Católica, fueron a competir a Japón a esta competencia. ¿Sí? Todavía se hace. Si ustedes buscan ahí en internet, All Japan Micro Mouse Contest, van a encontrar ahí hartas imágenes de las competencias que hacen año a año. Entonces, en general, el seguidor de líneas se ha vuelto dentro de lo que es robótica educativa como un clásico, si por así decirlo, ¿sí? Una competencia clásica. Y en general se puede hacer de distintas formas, ¿no es cierto? Con distintas unidades de procesamiento, teniendo motores, ¿no es cierto? Fuente de energía y sensores. Ya en la competencia de la Liga Robótica se permite, de acuerdo a las bases, la utilización de distintos sensores. ¿Ya? Pero en general, en las competencias se utilizan solo sensores infrarrojos, ya por ser más económicas. ¿Sí? Ser más económico y más fácil de programar. Pero ya hay otro equipo en algunos lugares, si uno se pone a investigar un poquito, que hay seguidores de línea que ya funcionan con cámaras que van digitalizando la línea a través de contraste, toman una imagen, digitalizan eso a bytes, de acuerdo a cómo está la línea proyectada, y en base a eso comienza a moverse el robot, ¿ya? Pero es más o menos la misma mecánica, solo que en vez de sensores infrarrojos usan cámaras hoy en día, más avanzadas. Entonces, esto ya es mundial, ¿no es cierto? Se hace en distintas partes este tipo de competencias, en las que tenemos un robot, ¿no es cierto?, con este tipo de sensores. Entonces, nosotros lo que vamos a partir haciendo es un seguidor de líneas con dos sensores. ¿Ya? Entonces, la idea es partir de un caso sencillo, que es que nuestro robot sea capaz de seguir una línea recta. ¿Ya? Sea capaz de seguir una línea recta. Para eso tenemos que considerar situaciones, ¿no es cierto? Si ustedes observan acá, esto de aquí es un chasis, ¿no es cierto? Una rueda loca y dos motores, pero estos son otro tipo de motores, no como el que tienen ustedes, y que están aquí conectados a una placa de Arduino, ¿ya? La unidad de procesamiento deja de ser relevante, va a funcionar relativamente igual, ¿ya? Y aquí tenemos dos sensores infrarrojos que están, si se dan cuenta, a una distancia que le permiten estar a ambos lados de la línea negra, ¿ya? Entonces, este no es el mejor ejemplo, ¿sí? No es el mejor ejemplo porque, si se dan cuenta, aquí hay una sombra, ¿no es cierto? Esta sombra afecta a la medida del sensor. Si por alguna razón llegase una luz directa acá, eso va a afectar inmediatamente las medidas, ¿ya? Entonces, una estrategia recomendada, ¿sí?, es la implementación acá de un visor, ¿sí?, la implementación de un visor que permita evitar, ¿no es cierto?, las variaciones de intensidades lumínicas que vienen desde el exterior. Christopher, ¿tienes la mano levantada?
Sí, Miguel, disculpa, era una consulta porque en la imagen que tú nos estás mostrando, los sensores están para el lado de la rueda loca, ¿cierto? Claro, sí. Y en caso para la competencia en sí, ¿es recomendable que vayan ahí o que vayan al otro lado? Eh, Mira, en realidad yo nunca he usado los sensores como se muestra en esta imagen, ¿ya? ¿Ya? Pero yo creo que es mejor que estén del otro lado, Ya, y que por lo tanto igual el robot avance hacia el otro lado. claro, que avance hacia el otro lado, Ah, ya. ¿ya? Sí, es que Esta es solo una me queda imagen esa más duda. ilustrativa como para ver la posición con respecto a la línea negra. Ujú. Y quería Ya, ok. comentarle, ¿cómo? No, gracias. Ah, ya, súper. Y quería comentarle eso del visor, ¿ya? Entonces, aquí algunos equipos le colocan un visor de cartón, ¿no es cierto? Hecho de cartón pegado con silicona, para evitar que la luz externa afecte, y además incorporan al interior de eso unos LED que van a estar constantemente encendidos de forma tal de que la intensidad lumínica al interior de este parachoques, por así llamarlo, se mantenga constante, ¿ya? Así que esas pueden ser algunas estrategias que ustedes pueden incorporar aquí a su seguidor de Linux, ¿ya? Entonces, nosotros en la clase pasada ya aprendimos a medir utilizando nuestros sensores infrarrojos, ¿sí? Entonces, vamos a ir a la Basic Stamp, ¿no es cierto? En este caso, voy a definir de esta manera los QTI. Voy a decir QTI 1 va a ser el que está al lado izquierdo, ¿sí? Va a estar aquí al lado izquierdo. Y vamos a tener un QTI 2 que va a estar al lado derecho. QTI 1, QTI 2. Entonces definimos las variables para estos QTI. QTI 1 var word, QTI 2 var word. Y luego esto lo vamos a colocar dentro de un ciclo Goto. Vamos a decir seguidor, dos puntos. Y al finalizar esta programación le vamos a colocar un Goto seguidor, ya para que vuelva a la sección de arriba. Entonces acá vamos a enviar a medir. Ya lo primero que vamos a hacer es la medición. ¿Ya? ¿Se acuerdan cómo se hacía la medición? A ver si alguien se acuerda. Era con un ciclo do loop y después el high 10, high 0 y después no me acuerdo el comando que venía. Ya. Hay 10. Pero que era el que precisamente el que activaba el... Exacto. El high 0 digamos que es el QTI 1, ¿ya? O sea, el del lado izquierdo. ¿Ya? High 10, high 0. Después decíamos un pause 1. ¿Sí? Y por último, RS time. Y aquí colocábamos tres valores. El primero era el del pin, que sería en este caso 0, coma, el estado encendido apagado, 1 encendido, coma, y aquí colocábamos la variable, ¿no es cierto?
que en este caso va a ser QTI 1. ¿Ya? 0, 1, QTI 1. Y lo mismo hacíamos luego, bueno, y luego aquí apagábamos low 10. Apagábamos el pin 10. Y luego hacíamos lo mismo, pero para el siguiente QTI, high 10, high puede ser 1, 2, 0, 1, 2 o 3, ¿sí? Digamos que en este caso sería el 2, high 2. En este caso sería entonces el QTI 2, que sería el de la derecha. Pause 1. Luego RC time 2.1 punto, y aquí colocamos la variable QTI 2. Luego low 10. ¿Ya se acordaban de eso? Si aquí yo uso un GOSUF, ¿no es cierto? El seguidor parte con el GOSUF medición, o sea, ir a medición acá abajo. ¿Cómo vuelvo yo luego al ciclo seguidor arriba? Return. ¿No es cierto? Con un return. Entonces, llegamos acá y esto me regresa al siguiente código acá del seguidor. ¿Ya? Entonces aquí yo voy a tener, esto va a comenzar, nos vamos a medición, llegamos al final y después seguimos acá en esta sección. ¿Ya? Entonces aquí en esta sección tenemos que ver las acciones que vamos a tomar en los distintos casos, ¿no es cierto? Cuando se esté desarrollando este seguidor en una línea recta, ya que eso va a ser nuestra primera actividad. ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar entonces el condicional si entonces, ¿ya? Que va a decir if, y aquí van los valores del QTI, ¿no es cierto? QTI 1, que sería el del lado izquierdo, ¿no es cierto? Si el QTI 1, ahí lo vamos a escribir después ustedes lo escriben en código, ¿ya? Entonces, si QTI 1 mide blanco y QTI 2 mide blanco, entonces, ¿qué debería pasar? Si medimos blanco en ambos QTI. Avanzar. Entonces, claro, ¿no es cierto? Si estamos midiendo blanco, tenemos la línea al medio, significa que estamos en buen camino y vamos a avanzar. Tenemos otra condición, ¿sí? Cuando vamos avanzando, ¿no es cierto? Que se cargue hacia uno de los lados, ¿no es cierto? Y la línea negra tope en el QTI 1, ¿sí? El que está al lado izquierdo. Entonces, si el QTI 1 mide negro y el QTI 2 mide blanco, entonces, ¿qué debiese suceder? Doblar a la izquierda. Claro, ¿no es cierto? Si está la línea aquí al medio y esto se está cargando, está la línea y el sensor se está yendo hacia la derecha y por lo tanto el sensor izquierdo toca negro, el otro sensor va a estar en blanco, por lo tanto ahí tenemos que girar en este caso, ¿no es cierto? Girar izquierda. En el caso opuesto, ¿no es cierto? Si tenemos si el QTI 1 mide blanco y el QTI 2 mide negro, ¿sí? Si este mide blanco y Entonces,
Entonces, Girar a la derecha. vamos a girar a la derecha. Exacto. Vamos a girar a la derecha. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar unos 10 minutitos. Les voy a copiar esto. Ustedes lo modifican de acuerdo a sus valores y completan esta sección que está aquí en verde. ¿Ya? Completan esta sección que está aquí en verde. Y probamos esto en una línea recta. ¿Ya? Entonces, se los voy a compartir. Entonces, ahí está. Entonces, vamos a dejar unos 10 minutitos. Para que completen la sección de los movimientos, ¿no es cierto? Que está aquí comentado con este apóstrofe. Y lo prueban, ¿ya? Con una línea recta que hacen con wincha aisladora. Y lo verifican. Obviamente, tomen en consideración los valores blanco y negro que midieron en la clase anterior, ¿ya? Eso es importante. Ahí hay varias formas de hacerlo y cuando compartamos las programaciones que tienen ustedes, ¿no es cierto? Ahí las vamos a comparar esas formas, ¿ya? Entonces estamos aquí. Bueno, si terminan antes, obviamente pueden levantar la mano y así lo revisamos antes. Ya, Christopher aquí envía un mensaje, dice, ¿cómo podría pasar esta programación a GoSUF? LuxBar Word, LuxBar Word, do, 010, ya, súper. Le agregué igual las luces para que se viera más entretenido, pero Ya, supuestamente no tiene errores de sintaxis. ya, Es todo lo que puedo hacer. ya mira, después del do, tú puedes copiar todo el código que es de medición, que es desde el high 10 hasta el debug, por ejemplo, toda esa sección, y la pones con una etiqueta aparte. Y luego, después del do, ahí tú pones el GoSUF. GoSUF medición, por ejemplo, como lo hice en este caso. Entonces ahí se va a ejecutar toda la medición y después le pones el return y regresas a la sección de movimiento, que es ya donde están los condicionales if. Y claro, después seguiría if. De hecho, podría hacer hasta un GoSUF de movimiento, GoSUF movimiento, que correspondería justo a la segunda parte del código. Entonces tendrías todo separado.
Y lo separaría en dos GoSub, que sería el medidor, por así decirlo, y las acciones. Claro, el medidor y la acción, sí. Ah, ya, ya. Y quedaría arriba los GoSub respectivos y abajo el... Claro, te quedaría algo más o menos así. Aquí tienes las variables, ¿no es cierto? Variables. Después tienes acá el seguidor de línea, ¿no es cierto? Seguidor de línea. Y aquí estaría el voto seguidor línea. Ahí estaría el ciclo principal. Y desde acá hacemos un gozo y enviamos a las mediciones. Un gozo a las acciones. Entonces después acá. Profesor, ¿Sí? a nosotros, como se llama, nos avanza por el tema de en línea recta, pero después al momento de doblar ahí queda paradito. Después se Se lo detiene. mostramos. Ya. Ujú. Espérese. Ya hizo. O sea, disculpa, al tiro, Roxana, mira. Ok. Christopher, algo así te quedaría. Más adelante. Aquí irían todas las acciones y luego regresarían acá y quedarían dentro de este ciclo infinito de votos. Ya. Lo voy a tratar de ordenar así. Ok. Roxana, A ver, ya hizo. Póngalo. Ok. Lo ponemos en la parte de la línea negra. ¿Logra ver o no? no, se ve el chico que está en el celular, pero A ver, aquí. ahí está. Ah, que él me está acompañando. Póngale Isabela de nuevo, desde el inicio. No, espera. A ver, espera. Ahí. Avanza por la línea negra y antes de girar se detiene. Y en la sección recta del cuadrado, ¿podría probarlo ahí en esa sección? Porque ahí esa sección es curva, ¿no? Sí. Ah, no se nos había ocurrido. A ver, póngale ahí. La parte recta del cuadrado. En el inicio. Ah, tiro. Isa. Sí, ahí se detiene. Ups. Se lo muestro, pero póngalo desde el inicio. O lo pongo yo, a ver. Espera. Un poquito más abajo. A ver, póngalo de nuevo, desde el inicio. O lo pongo yo. Toma eso, ten el punto. Vamos a hacer una 8. Más abajito para que... Más abajo, sí, más abajo de la cámara no se ve. Ahí. Ahí. Es... Y ahí se detiene cuando detecta negro. Ya, a ver tu código. Estás trabajando con dos sensores, ¿no es cierto? Ouch. Con 4. Ah, ya, estás trabajando con 4. Lo tiramos desde el otro computador el código. Ah, ya. Ok. Traigan el... Se descargó completo. Sí, ya, a cargar.
Ya, entonces, a ver, quedan segundos para que se termine el tiempo. A ver, el resto de los colegas, ¿alguno logró hacer este código para que avance en línea recta? Por allá en la escuela Matilde, Salamanca. Miguel, no, por acá todavía no. Estoy recién en la medición de los QTI. Voy un Ya. poquito atrasado. ¿Ya? Tampoco lo he logrado hacer, así que estoy tratando de hacerlo. A ver tu código. Espera. Ahí voy. No sé si lo logras ver. Algo me falta porque cuando lo trato de ponerlo en el robot me arroja un error al final. Sí, mira, ese QTI izquierdo y QTI derecho que está en rojo ¿Ya? genera un error de sintaxis. Mira, ahí no va como entre comillas, porque eso se ocupa para el debug. Ah, ya. Tienes que Ahí entonces. colocar el apóstrofe que está al lado del cero en el teclado, que es como una línea arriba. Te lo deja marcado en verde. Tal como el que está al inicio, mira, donde dice Stamp BS2 y Basic 2.5, al principio hay una línea. Yo en mi teclado por lo menos lo hago con el botón que está al lado del cero, de los números que están en la Los que parte están arriba, superior. Sí, arriba de las letras, sí, al lado del cero. Ya, veamos lado, dónde está. lado derecho. A ver, y hazlo con Shift. No, me sale sin interrogación. Entonces el del... Sí. Es ese mismo. Ahí. Ahí, claro. A ver ahora. Vamos a pasarlo al robot. Ya, pero ahí te va a faltar el debug. Ah, al final. Yo no le puse el debug porque, como lo hicimos en la clase anterior, ya teníamos Sí. claro más o menos los valores, ¿ya? Pero ahí habría que colocar un debug, Al final, ¿cierto? claro, un debug. Y aquí pone entre comillas, ahora sí entre comillas, eso, QTI1 igual, espacio, cierra comillas, coma, ahí dec QTI1, es QTI, eso. Después, coma, abre comillas, y ahí iría QTI2 igual, espacio, cierra comillas. Lo mismo anterior, pero con el 2, QTI2. Igual, sin lugar, Igual, claro, coma, cierro comillas. espacio, bueno, cierra comillas, coma, dec QTI2. Coma CR para que aparezcan los valores hacia abajo. R. CR. Yes. Y luego al final tendrías que colocar un voto medición para que vuelva a ejecutarse el ciclo. Medición. Tiene que estar escrito exactamente igual, o si no te va a generar un error. El mismo, de la misma manera en que está escrita la etiqueta. Eso. Ahí. Ya, entonces,
Ya, hay un QTI que te está midiendo 0 y el otro que está midiendo 340. Si quieres, después acá en la parte del debug le da un espacio al QTI 2, donde está entre comillas. Después de la comilla le da unos espacios. Para separarlo un poquito. Así te aparezcan separados después. Ya mira, ¿qué puede estar sucediendo? Porque el QTI 1 no te está midiendo. ¿Ya? Es que aquí, de acuerdo al código, el QTI 1 está conectado al pin 1. Y El izquierdo. claro, el izquierdo. Y el QTI 2, que es el derecho, está conectado al pin 2. Debería estar al revés. No, no debería estar al revés, sino que debería confirmar que estén conectados donde dice que debe estar, mira. Y de hecho hay una inconsistencia, mira. En la parte de medición, la primera sección dice high 10, eso está bien, después dice high 1, que dice encender el pin 1, ahí va un QTI, después pause 1 y después dice RC time 0. Acuérdate que el primer valor, ese es el pin, claro, Ese 1. y ese es 1. Entonces, si lo tienes conectado al 1 y al 2, debería medir correctamente. Ahora está midiendo, ¿viste? Entonces, el izquierdo en este caso te está midiendo 600 y el otro casi 300. ¿En qué lo tienes en blanco? Estoy sobre un escritorio, una madera. Voy a ponerle una hoja blanca abajo. Ya, claro. Entonces, ahí tú tienes que verificar el valor para blanco y para negro. ¿Ya? Ahí está, ahí está una hoja blanca. Ya. Eso mismo se puede, porque tiene 4 QTI este robot. Claro. Sí, después vamos a ver el caso para 4. Ya. Y en aquí tengo que ver cuál es el 1 y cuál es el 2. Claro, eso es importante tener claro. ¿Cuáles son los QTI que están midiendo? Ya en Ya. este caso estamos trabajando solo con los dos que están al centro. Porque ustedes tienen 4. Sí. Estamos Mira, trabajando con los dos voy que a están al encender la cámara y... Ese es el robot. Ahí están los QTI. Claro, claro. Entonces, esos del centro son los que se están midiendo en este momento. Si están conectados en el 1 y en el 2, serían eso. Pero puede que estén los de afuera conectados al 1 y al 2. Pues. Depende ahí de dónde Sí, esté el cable. son los dos de afuera. Ah, son los dos de afuera. Sí. Claro. Entonces habría que modificar eso para que queden los dos al centro. Ya. ¿Ya? Voy a Entonces te va hacer a esa... quedar de los 4, mira, de los 4, después vas a tener 0, el más a la izquierda, 1, el que está a la izquierda del centro, 2, el que está a la derecha, y 3, el que está más a la derecha, está al extremo derecho. Ya. Eso te va a servir como para tener el orden, después son tantas combinaciones que te va a marear. Sí. Sí. Ya estoy ya medio mareado. Sí. Ya, Ya, pero vamos a darle más. vamos. Ya. Vale, gracias. Ya, acá. Ya, otro colega. Christopher, ¿tú lo probaste ya? ¿Te sigue la línea? No tengo cómo probarlo, pues Miguel, no tengo robot acá en Tranquilla. Ah, Así que, por eso decía que por lo menos error de sintaxis no tenía. Pero de ahí no lo puedo, no tengo cómo probarlo. Recién lo pruebo mañana en el tambo con los niños ya. del taller. Ok. María Figueroa. Cristian
Miguel, ¿Sí? a los profes que le preguntes, por favor, que activen al tiro la cámara para que muestren el ejercicio. Ya, perfecto. Porque si no están respondiendo los mismos, entonces tiene que ser un poquito más imponente de información, en este caso de los profes que están conectados. Así que por favor le rogaría también que respondan a las preguntas que está consultando Miguel y activen al tiro su cámara para ver los ejercicios. Eso. Ya, María Figueroa no respondió. Cristian. Miguel, buenas tardes, colegas. Hola, Cintia, buenas tardes. Estoy conversando justamente con la directora de la escuela de Coirón, porque está la profesora María Figueroa conectada. Deme un segundo, señora Patricia, al tiro. Ya. Y me dice que tienen mala señal, pero ella fue a verificar porque como aparece conectada, ¿por qué no está respondiendo? Así que voy a hacer lo mismo con quien no aparezca. Es fome la Hola, situación. buenas Ahí tardes. está. Hola, colega, ¿cómo está? Bien, buenas tardes. Aquí estamos con los chicos trabajando. Estábamos con problemas de señal, pero aquí va y vuelve en Coirón la señal. Ya, ¿nos puede compartir el código? ¿La actividad? Aquí lo acabamos. Sí, estábamos verificando con los chicos. Estábamos corrigiendo con el colega anterior y alcanzamos a ver. Así que tenemos uno parecido. Ahora estamos verificando los QTI, lo estamos revisando para hacerlo funcionar, ¿ya? Ya. Pero tenemos el mismo, súper parecido. Corregimos varias cosas que teníamos erróneas con los chicos. Ya, ¿nos puede compartir como para mirarlo? Ya, espérense un poquito. Voy a poner a la cámara. Aprovechan de saludar a los chicos acá. Ya. Nosotros trabajamos en uno paralelo, porque Ya. vamos viendo la señal, vamos viendo la clase y vamos trabajando con uno paralelo. Ya no sé si se ve ahí. No se alcanza a ver. No se ve, ya. Ahí está Y, solo midiendo. ¿cómo? ¿Está solo midiendo? Sí, estamos solo midiendo. Aquí estamos con los niños, con los robots. chicos. No sé si los ven ahí. ¿Ya? Entonces en estos momentos estamos viendo los QTI, revisando que estén bien instalados, bien alineados, para hacer las pruebas. ¿Ya? Ya. ¿Copió el código que envié por el chat? Lo voy a revisar ahora. Yo le envié por el chat el código. Ahí está, sí lo estoy viendo. Ya, sí tenemos el mismo, exactamente el mismo. Y hay una sección que es la que tienen que completar ustedes. Esa era la actividad, porque completaran. Ya, Le dice sí, QTI 1 mide blanco y QTI 2 mide blanco, entonces avanzar. Esa sección, que son 3 condicionales, ¿no es cierto? claro, ya sí parte la que vi, tienen que vamos completar. a ajustar ahora. Ya, ok. ¿Alguien logró hacer la actividad? Allá en Chalinga. Mira, yo no he podido hacer mucho la actividad, pero tengo la embarrada porque tengo montones de código por todos lados. Así que hice la medición, sí, Ya, a ver. pero estaba tratando antes de hacer un seguidor de línea, pero con distintas, pero no me funciona. Me avanza, pero como que me reconoce una línea, pero intenta pararse y después no lo hace. ¿Nos Sigue puedes, derecho, pero no se para, no. ¿nos puedes compartir el código? Ya tengo bueno. Es el mismo el que tenía yo en medición de los QTI. Ya, Ya, pero estaba perfecto. haciendo uno, a ver, creo que es este. Pero ahora lo tengo que regresar con las mediciones que hice ahora, porque no la tenía con las mediciones.
Porque ahora me marca como 300 y 2000 en otra. Ahí sí, mejor. Tengo como la media embarradita aquí en la, como que me falta una. Debug CLS, voy a limpiar contenido de datos. Output noise, Y hay una prueba que me avanza más rápido que la otra. Claro, ese es como uno de los problemas más recurrentes. Ahí lo que tienes que hacer es ir ajustando el valor del motor, del pulse out, hasta que quede hasta que los dos giren al... Y yo creo también que me está fallando esta parte de los 40 y los 50 de la medición, porque le hice una medición ahora. ¿Ya? A ver, la medición esta. Ya, a ver. ¿Y cómo mide? ¿Eso es negro? Está en blanco. En blanco, y ahí va el negro. 3000, 4000. Ya, Y mira. ahí está en blanco. Ahí está en blanco. Ya en blanco está entre los 350 para el QTI 1 y para el QTI 2, 250, 260. Claro, 260. Claro, entonces tú acá en el otro código tienes 40 y 50, muy poco. Exacto. Así que no, es que me fallaba la medición, no podía hacer la medición y le puse el... No, y ahora estaba comprando con lo que hizo el colega ahí. Ya, Así Ya. que eso. ya. Ok. Entonces hay que modificar los valores y probar. Ya, súper, miren. Algo que ustedes pueden integrar a sus códigos, ¿no es cierto? Es la definición de constantes. Entonces, en esta sección podemos definir constantes, por ejemplo, para el caso de blanco y negro, ¿sí? Blanco con, inmediatamente se pone en mayúscula, y aquí le ponemos un valor, ¿no es cierto? Por ejemplo, el valor límite del blanco que ustedes determinen, por ejemplo, si llega a, el máximo valor para el blanco es 250, entonces decimos ya, blanco con 250. Entonces blanco va a ser la constante que va a tener el valor 250. Y negro, por ejemplo, el mínimo valor de negro, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, no sé, 2300. ¿Ya? Entonces negro, podemos decir con 2300, por ejemplo. ¿Sí? Aquí le vamos a poner máximo valor blanco. Y acá abajo, mínimo valor negro. Puede ser así. También puede ser, ¿sí? También puede ser definir solamente un límite, un valor límite entre los dos, un promedio. Ya también puede ser otra opción. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pueden trabajar con la constante promedio. ¿Sí? Dicen ya, en blanco tengo 250, en negro tengo 2300. Si yo sumo estos dos valores, ¿no es cierto? Me va a dar 2550. El promedio de esos 2550 van a ser 1275. Entonces, este va a ser 1275. Entre el blanco y valor de negro. ¿Ya? Entonces, luego acá, por ejemplo, para la primera condición, ¿no es cierto? Vamos a decir if, si, ahí decimos QTI 1 mide blanco, entonces podemos decir QTI 1 es menor que blanco, porque es el máximo valor, o sea, del 250 hacia abajo, ¿sí? Y con el AND, QTI 2 mide blanco también, o sea,
Bueno, aquí en este caso en realidad deberíamos tener dos valores. Porque por lo que hemos observado, ¿no es cierto? Cada QTI tiene sus valores de blanco y sus valores de negro. ¿Ya? Entonces tendríamos un blanco 1 para el QTI 1. Entonces aquí tendríamos que decir blanco 1. Y definir un blanco 2 para el QTI 2. ¿Sí? Imaginemos que el blanco 2 mide blanco en un valor mucho más alto, por ejemplo, no sé, 600, 700 el máximo valor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá vamos a decir 700, entonces esto es máximo valor para blanco QTI 2. ¿Ya? Entonces aquí vamos a decir ya, QTI 2 menor que blanco 2. ¿Ya? Que sería esa constante con ese valor. Then, entonces, ¿no es cierto? Aquí nosotros podemos decir, ocurre esto, entonces, pulse out 12,500, pulse out 13,1000. Ya, ahora, ¿qué va a suceder acá mismo? Tal como dice el colega, ¿sí? Tiene el problema de que los motores andan muy rápido, ¿sí? Y por lo tanto, cuando se realiza la medida y luego avanza y realiza la siguiente medida, muchas veces se pasó de la línea negra, ¿sí? Se pasó de la línea negra y por lo tanto deja de funcionar, ¿ya? Entonces aquí lo que tenemos que hacer, ustedes en este caso, hay que ajustar los valores del pulse out, ¿ya? Ajustar los valores del pulse out. Tenemos que considerar lo siguiente, que 750 es un valor teórico. ¿Sí? 750 es un valor teórico para la detención del motor. Pero no siempre es así. ¿Ya? No siempre es así. En muchos casos ese valor está corrido. Puede ser 790, o puede ser 730 o 720. ¿Ya? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ir con cada uno de los motores, ¿no es cierto?, probando distintos valores y observando cuál es el ritmo de giro. ¿Ya? Y en base a ese ajuste manual, ¿no es cierto?, nosotros vamos a ajustar estos valores, porque no siempre va a ser 1500. O sea, 1500 van a servir para giros, para rotaciones rápidas, ¿sí? O sea, claro, para una alta rapidez angular, para el giro de la rueda. Pero en estos casos, en el caso del seguidor de línea, mientras más lenta sea la rotación de la rueda, ¿no es cierto?, mejor, porque mejores son las mediciones que toma, ¿sí? Mejores son las medidas, ¿ya? Entonces, eso es algo que hay que incorporar, ¿sí? Ajustar los valores del pulse out. Identificar cuál es el valor en el que se detiene, no siempre es 750, y en base a eso, construir nuestra escala, ¿no es cierto?, para los valores del pulsado, en este caso para que avancen, ¿cierto? Entonces aquí lo que hay que hacer es ajustar los valores del pulsado para que avance lento, ¿ya? Para que avance lento. Y así con las otras condicionales, pues aquí sería if QTI 1 mide negro, o sea, tenemos la opción de hablar de negro 1, por ejemplo, para el QTI 1, y negro 2 con, por ejemplo, no sé, mide 6600.
Mínimo valor negro de QTI 2. ¿Sí? Por lo tanto, aquí yo voy a tener puedo ocupar un promedio 1. Claro, promedio entre el valor de blanco y negro para el QTI 1. Y acá podría hablar de un promedio 2 entre el 6600 más el 700, serían 7300, y eso la mitad serían 3650. Entonces, este sería el promedio 2, que sería el promedio entre negro para QTI 2. ¿Por qué hacemos esto? Porque cada QTI mide valores distintos para blanco y para negro, ¿sí? Por eso tenemos un blanco 1, un negro 1, un blanco 2, un negro 2, un promedio 1, un promedio 2. Podemos utilizar los valores máximos para blanco o el valor mínimo para negro, o también podemos utilizar el promedio. Por ejemplo, en el segundo condicional, que sería este que está acá abajo, en vez de utilizar los valores de blanco y negro, ¿no es cierto? Para ambos QTI, podríamos decir ya, if QTI 1 mide negro, entonces QTI 1 mide más, ¿sí? Mide más que el valor del promedio, que sería promedio 1, y QTI 2, en este caso mide blanco, o sea, mide menos que el promedio 2 en este caso, ¿sí? Porque es el QTI 2 que tiene sus propios valores, ¿ya? Entonces, aquí lo que nosotros decimos, ya, perfecto, pulse out. Bueno, aquí lo que nos falta es un pause chiquitito, pause 20. Pulse out 12,1000 y pulse out 13,1000. Te recuerdo de nuevo, ¿no es cierto? El valor de 1000 es solamente para el ejemplo, pero ese valor se tiene que ajustar a cada motor, ¿sí? Ese es el gran trabajo y la dificultad del seguidor de línea. Hay que ajustar estos valores, ¿no es cierto? Determinar cuál es el valor en donde se detiene el motor, y en base a eso, utilizar valores que sean simétricos y cercanos. Pero, por ejemplo, un motor puede tener, por ejemplo, ese valor teórico en el 760. Y el otro lo puede tener en el 740. Por lo tanto, si queremos que anden los dos en sentido, para avanzar con la misma rapidez, entonces nosotros tenemos que utilizar, por ejemplo, 700 en uno, 40 menos, en el otro 40 más, de 760, 40 más 800. Entonces ahí tenemos que identificar esos valores para cada motor y luego utilizar los valores simétricos, pero para cada escala, ¿sí? Hay que hacer una calibración ahí. Y entonces, ahí ya tendríamos la segunda condición, pero en este caso utilizando promedio, ¿sí? Entonces también tenemos esa opción, ¿ya? El valor promedio. Usando el valor promedio. Ya, colegas, ¿alguno pudo hacer el seguidor de línea? Hacer que siguiera una línea, solo una línea blanca, o sea, una línea negra recta. Ya, vamos a avanzar entonces, igual, de todas maneras. Escuela Matilde. No, yo no logré hacerlo, me quedé pegado en la medición nomás, porque desconecté los QTI y me quedó la embarrada más grande que nunca. Ya. Así que ahí estoy de nuevo, rearmando la parte de los QTI. Raúl. Nosotros tenemos el seguidor de línea, está funcionando, pero movimos los sensores más al centro. Ya. Quedamos con menos margen de error. Y hay un sensor que ya no está pescando igual que recién. Vamos a volver a hacer la medición, a ver si la luz, pusimos luz artificial, sigue en eso. Ya, no sé si quieres ver el programa. Ya. Bueno, ustedes tienen un programa para 4 sensores.
En este momento lo estamos trabajando con 2. Ya, perfecto. Perfecto, súper. Ya. Ya, perfecto. A pesar de que nosotros tenemos los 4 sensores, solamente estamos tomando los 2 del centro porque tenemos la idea de que cuando tomemos los de afuera es porque vamos a estar en la línea completa negra. Entonces estamos preguntando si el sensor 0 y el 3 son negros, es porque estamos completos en Claro. una línea negra. Ya, por eso solamente estamos trabajando con 2 para el seguidor de línea. Ya, ya, súper. Y lo que tú hablabas recién de que dependía de los motores, el valor, una de las cosas que nos dimos cuenta fue que tuvimos que cambiar esos valores. Ya no era 1500, sino era 630 y 350 para avanzar, Claro. y lo mismo para la izquierda y la derecha. En la derecha nos sirve el 1050, pero Ya. lo otro no. Claro. Claro, entonces aquí Raúl, ¿no es cierto?, con su equipo ya metieron mano a eso, ¿no es cierto?, y calibraron para poder hacer los giros correctamente. Súper. Excelente, Raúl. Ya, voy a dejar de compartir. No, ahí está. Entonces, acá. Ya, entonces, ese es el caso 1, ¿no es cierto? Tenemos esas condiciones. Blanco, blanco, negro, blanco, o negro, blanco, ¿no es cierto? O sea, o blanco, negro, al revés. ¿Sí? Para el caso de 2 seguidores, o sea, 2 sensores en una línea negra. ¿Ya? Pero también vamos a tener el caso de que nos vamos a enfrentar a una línea curva. ¿Sí? A una línea curva. En este caso, la programación no cambia mucho. ¿Sí? No cambia mucho. Pero si ustedes utilizan valores como por ejemplo 1500 estándar, ¿no es cierto?, para el movimiento, es muy probable que la rapidez de la que hablamos, ¿no es cierto?, anteriormente en el caso de los motores, afecte en el caso de las mediciones y esto termine saliéndose de la línea. ¿Ya? Por lo tanto, en el caso de tener una línea curva, como en esta de acá, es súper útil que los motores vayan avanzando de a poco. ¿Ya? Vayan avanzando lentamente para que las mediciones y las correcciones de la posición vayan siendo lentitas y esto vaya avanzando de acuerdo a la línea negra. ¿Ya? De acuerdo a la línea negra. Profesora Roxana, ¿logró que anduvieran su línea curva? Sí, a ver, esa es la duda que teníamos nosotros. Lo que pasa es que teníamos la programación completa y se nos arrancaba el robot de la línea curva de repente. Ya. Por eso lo estaba escuchando atentamente en el tema de la línea curva. Claro. ¿Hiciste, ¿hiciste lo que hizo Raúl con el tema de los motores, los valores, ajustar los valores? Sí, a ver, sí lo ajustamos, pero es que pasa que un robot es diferente del otro. Y ahora nos dimos cuenta, ahora que explica usted, porque no son los mismos valores de un robot y del otro. Claro, claro, exacto. Entonces, deberían tener un robot con un nombre, otro robot con otro nombre y así programaciones similares, pero todos los valores van a ser distintos. Ya. Los valores de los sensores y también los valores para los motores. ¿Ya? Ok, gracias. Ok. Entonces, después de eso, se van a encontrar con un tercer caso, ¿sí?, en el que el seguidor, que tiene 2 sensores, que este es el caso que estamos viendo, ¿no es cierto?, se encuentra con una línea perpendicular como esta. Aquí en este caso, colegas, ¿ustedes qué harían? Porque esto va a ir avanzando, ¿no es cierto?, de acuerdo al código que acabamos de revisar, ¿no es cierto?, de la actividad 1. Esto va a ir midiendo, se va a ir ajustando hacia la izquierda, hacia la derecha, avanzando, 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 y de repente, ¡pum!, se va a topar con esta línea negra transversal, ¿no es cierto?, y va a medir, en ambos casos, negro. Entonces ahí tendríamos una cuarta condición. ¿Qué harían ustedes, por ejemplo, en este caso?
Pensando en el caso del dibujo, ¿no es cierto? Tenemos una línea negra y solo una línea transversal cortita del mismo color. Darle un pequeño pulso como para que salte la línea negra que está transversal y siga leyendo la que está horizontal, Ya, ¿o no? súper, súper. Para este caso específico, conviene justamente simplemente avanzar y saltar la línea negra. ¿Ya? En este caso, Nosotros, ¿cómo? nosotros hicimos como un bucle aparte y le dimos la orden de que cuando detectara los 4 sensores negros, avanzara simplemente. Ya, ya, sí, eso es con 4 o con 2, ¿no es cierto? Avanzar, ¿no? Avanzar. Ya, entonces vamos a encontrarnos con esta línea, ahí los sensores van a quedar los dos en negro y va a marcar avanzar. Obviamente el avance que tiene que tener tiene que ser lo suficiente como para poder pasar esa línea. ¿Ya? Súper. Tenemos avanzar. Y luego sigue con la programación, ¿no es cierto? Con el resto de las condiciones si están dentro de la misma jerarquía. Sí. Y seguiría avanzando por esta línea. Ahora, tenemos otro caso, ¿no es cierto? Que es para un seguidor de línea con 2 sensores. Estamos pensando solo en 2 sensores. Y tenemos una selección de caminos. O sea, vamos a encontrarnos con una línea transversal que puede estar a la derecha o a la izquierda del robot. Y que esa línea, ¿sí?, va a indicar en qué dirección tiene que girar el robot al encontrarse, por ejemplo, con una bifurcación como la que se observa acá en el dibujo. ¿Ya? Entonces esto va a ir avanzando y va a llegar acá y van a haber varias opciones. ¿Sí? Puede que el sensor de la izquierda, ¿sí?, el que está por este lado de acá, mida blanco y el de la derecha mida negro. ¿Sí? O puede ser que justo en ese momento se iba desviado un poco el robot, ¿no es cierto? Y tanto el sensor izquierdo como el sensor derecho midan negro en ese momento. Justo acá se metió así un poquito diagonal y ingresó con el sensor izquierdo y el derecho y ambos están tocando negro y está midiendo negro negro en este caso. ¿Qué harían ustedes, colegas, frente a esta problemática? A ver, profesor Iván. Suponiendo que quedara en una posición relativamente central en relación a la línea negra, lo que podría hacer es hacer un giro primero a la izquierda, después a la derecha, y determinar hacia dónde encontró blanco, y en caso de usar eso para volver a reorientarse. Ya, o sea, llega aquí, ¿no es cierto? A esta sección, y tú dices ya, el de acá mide blanco y el de acá negro, ¿no es cierto? Claro. Ya, Entonces, si quedara puesto con los dos negros, al hacer un giro, determinaría que en un lado hay blanco y en el otro no. si queda con los dos negros, haría un giro. Ya, ya el problema es que tenemos las condiciones blanco-blanco, blanco-negro, negro-blanco, y la condición negro-negro, ¿no es cierto? Ya tenemos copadas esas condiciones. Entonces, si pasa cualquiera de las dos, ¿no es cierto?, el robot se va a ejecutar como la programamos anteriormente. Va a girar, y si alcanza a pasar esto, va a seguir siguiendo la línea, ¿no es cierto? Claro. Y va a llegar acá, y va a captar negro-negro. Y nosotros le dijimos que en negro-negro avanzara, entonces ahí ya no doblaría y seguiría de largo, por ejemplo.
Entonces es un problema difícil, po. Y en estos casos, ¿no es cierto?, es donde incorporar sensores se vuelve muy útil. ¿Sí? Incorporar sensores se vuelve útil. Entonces, Ahí con 4 QTI teniendo 2 al centro y 2 a los extremos, se evitaría esa clase de escenario, ¿cierto? claro, claro, teniendo 2 QTI a la derecha y 2 QTI a la izquierda, ¿no es cierto? Podemos medir en ese caso, podríamos medir blanco, blanco, negro, negro, los dos de la izquierda blanco y los dos de la derecha negro, o podríamos medir en el caso de que estuviera ladeado, ¿no es cierto?, blanco, negro, negro y negro. ¿Sí? El que está más hacia la izquierda blanco, el que está a la izquierda del centro, que es el siguiente, podría estar midiendo negro, podría, ¿no es cierto? Y los dos de la derecha midiendo negro. En ese caso, entonces, el sensor que está más al extremo, ¿no es cierto?, ya nos dice, ¿no es cierto?, que estamos en este lugar en específico. ¿Sí? Estamos en este lugar en específico y eso nos permitiría desarrollar la programación de manera tal para poder resolver esta parte. ¿Ya? Entonces, estos dos sensores extra, ¿no es cierto?, que utilizamos en la configuración, nos va a permitir resolver ese tipo de problemas. Iván. Sí, una consulta justamente respecto a la posibilidad de un escenario donde queda en diagonal el robot. ¿Cómo se puede, digamos, hacer la distribución del peso del robot mismo o como para evitar esas cosas? Porque, por ejemplo, aquí cuando estoy midiendo con la wincha, como tengo el portapilas puesto en un lado, tiende a irse a ese lado. Entonces, a diferencia, por ejemplo, cuando está con una batería, va constantemente hacia la derecha. Entonces, ¿qué tanto afecta a la distribución de peso al movimiento del robot en general? Bueno, en general, la distribución de peso debiese ser equitativa hacia ambos lados. En el caso de tu batería, ¿no es cierto?, si es muy grande, esta podría, ¿no es cierto?, incorporarse en la parte central, entre los dos chasis, ¿sí? Entre los dos chasis, tratar de colocarlo ahí. Pero claramente, si está más cargado a uno de los lados, puede afectar al movimiento de uno de los motores. Entonces, claro, eso sería como perjudicial en la programación. Sí, esa era la duda que tenía, gracias. Entonces, el movimiento, ¿no es cierto?, del robot con la línea va a ir más o menos así, ¿no es cierto? Este es un esquema general, ¿ya? Un esquema general. Este es la situación a la cual se van a enfrentar los robots de la competencia de la Liga de Robótica, ¿sí? Van a ir avanzando, primero por una línea recta, después van a girar en un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y luego van a continuar avanzando y se van a encontrar con una primera línea larga, ¿no es cierto?, en la cual va a hacer que los 4 sensores terminen midiendo negro, ¿sí? Y luego de eso hay una pequeña sección de línea continua y luego aparece, ¿no es cierto?, una segunda línea transversal perpendicular que va a indicar hacia dónde debe girar el robot, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Ya? Hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener un código principal. El código principal va a hacer referencia al movimiento del robot sobre la línea recta. Pero, cuando ingresemos a esta sección, ¿sí?, cuando ingresemos, perdón, a esta sección del negro-negro, entonces es un poquito más complicado. ¿Ya? Ahí hay, bueno, cada equipo va a tener la forma de resolverlo, ¿ya? Pero la idea es que
en base a esa condición, se puede enviar a una subrutina. ¿Sí? Por ejemplo, if QTI 1, o sea, QTI 0, 1, 2 y 3 negro, si los 4 son negros, entonces GoSub a una subrutina, ir a una subrutina, ¿ya? Y que en esa subrutina podamos hacer la programación desde que sale de esa línea hasta que ingresa al cuadrado, ¿ya? Pensando, ¿no es cierto?, en esta siguiente línea transversal, que me va a indicar si tengo que girar a la derecha o a la izquierda, y que luego, cuando ingrese, ¿no es cierto?, vuelva a ingresar al cuadrado, ¿no es cierto?, en ese caso va a ingresar nuevamente con 4 valores en negro, ¿sí?, porque va a tocar esa parte, los cuatro sensores en negro. Entonces ahí que vuelva, por ejemplo, o sea, que gire y que vuelva a la programación original, o la programación principal, que es la del seguidor de línea. ¿Ya? Entonces puede llegar hasta ese punto, girar en la dirección en la cual está marcado de acuerdo a esta línea, y luego GoSub, programación inicial, y empieza a seguir la línea, ¿sí? Tal como lo hacía desde el inicio. En el ángulo 90 grados va a resolver ese ángulo, y luego, en un segundito voy a mostrar. Acá. Entonces va a ingresar acá, va a ingresar a una subrutina donde va a avanzar, y de acuerdo a la medición que haga a este, si es que hace a este lado o a este otro lado, entonces, cuando llegue acá, ¿sí?, lo podemos hacer que gire hacia tanto a la derecha como a la izquierda, y vuelva a la programación inicial, la programación que se realizó en esta primera etapa de la ruta. Y por lo tanto esta parte la va a hacer, ¿no es cierto?, obviamente lentito, pero la va a lograr. Y cuando llega acá, ¿no es cierto?, el robot, o si es que llega de acá, ¿no es cierto?, si es que va por el lado derecho o por el lado izquierdo, esta línea que está acá va a ser medida por los dos sensores más extremos, ¿sí? Si viene desde acá, entonces esto de acá va a ser medido por los sensores que están al lado izquierdo, pero si viene por este lado de acá, los sensores que están del lado derecho van a medir esta línea negra, ¿sí? Porque va a ser como una línea perpendicular. Entonces en ese caso, hacemos que gire nuevamente y que siga la línea recta. Y luego, esto va a hacer esta parte, ¿no es cierto? Y luego se va a volver a enfrentar a esta situación. En términos a ver, dame un segundito. En términos de programación podría ser algo como lo que voy a mostrar a continuación. Tenemos el robot, sus 4 QTIs, ¿no es cierto? La línea negra. Y en este caso podemos desarrollar, bueno, en este caso está pensado con un contador, pero puede ser a través de subrutinas, o sea, utilizando el GoSub y el return para regresar a los ciclos anteriores, ¿ya? Entonces, yo tengo acá, por ejemplo, si contador igual 0, entonces reposo. Le incorporé un botón para ubicar el robot, ¿no es cierto?, en la posición correcta, apretar el botón y que esto comience, ¿ya?
Entonces, si botón 1, entonces contador igual 1. Y en el caso de que el contador valga 1, ¿sí? Esto puede ser, por ejemplo, si botón 1, si in13 es igual a 0, ¿no es cierto? En el caso de Basic Stamp, then GoSUB, ¿no es cierto? GoSUB principal, por ejemplo, programación principal. Entonces, esta de acá sería la programación principal antes de la línea negra, F2, que sería esta línea de acá, ¿sí? Y que es justamente lo que hicimos en la primera actividad, ¿sí? Eso que hicimos en la primera actividad. QTI 1 blanco, QTI 2 blanco, QTI 3 blanco y 4 blanco. Estamos pensando en los 4 QTI. Entonces, avanzar. Si tenemos blanco, negro en el que está al lado izquierdo, pero al centro, blanco y blanco, entonces giramos hacia la izquierda. Si en cambio se cargó hacia la izquierda, ¿no es cierto? Y tenemos el QTI 3 con negro y los otros con blanco, entonces ahí giramos a la derecha, ¿ya? Para que se mantenga dentro de la línea recta o curva, ¿no es cierto? O cuando llegue a un ángulo de 90 grados lo pueda resolver. Ahora, hay más opciones, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, tenemos más combinaciones como blanco, negro, negro, blanco. ¿Sí? O sea que los dos del centro miden negro. ¿Ya? Miden negro. Pero esa podemos prescindir de ella. ¿Ya? Podemos prescindir de ella o colocar un avanzar. ¿Sí? Podemos colocar un avanzar. Habría que verificarlo en la práctica. ¿Ya? Y tendríamos una quinta opción, ¿sí? Que son relevantes en este caso, que sería negro, 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 negro. Los 4 negros. ¿Ya? O sea, este es cuando ya ingresamos a la línea F2, a la línea negra F2. ¿Sí? Entonces, en este caso, podemos decir, entonces, avanzar y avanzar al contador 2. O en este caso, en el caso de la BASIC, podemos decir GoSUB subrutina 2, por ejemplo. GoSUB subrutina 2. Entonces ahí ingresamos a un nuevo ciclo, distinto al anterior, ¿sí? Y que va a corresponder a lo que va a desarrollar el robot entre esta línea, ¿sí? La línea F2, y la línea del cuadrado, esta línea de acá. ¿Ya? Esta sección de acá es la clave. ¿Sí? Esta sección de acá es la clave. Entonces, cuando ingresamos a ese subciclo, ¿sí? Que en este caso está programado para Arduino, ¿sí? Decimos contador 2, entonces va a suceder lo que está acá. Vamos a tener la siguiente opción. ¿Ya? Si tengo blanco, 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 ¿sí? Entonces vamos a avanzar. Si tengo blanco, negro, blanco, blanco, entonces vamos a girar a la izquierda. Tengo blanco, blanco, negro, blanco, entonces gira a la derecha. O sea, estas 3 opciones que están acá son las del código principal, ¿ya? Pero además, tengo aquí la condición de que tenga blanco, blanco, negro, negro, o negro, negro, blanco, blanco. Eso significa que estas 2 condiciones me van a determinar si es que esta línea que está acá, que es la segunda línea, está a la derecha o está a la izquierda. ¿Ya? Y que va a ser la que me va a indicar la alternativa de los 2 caminos. ¿Sí? Entonces, si me aparecen negro, negro al lado derecho, ¿sí? O también podría ser blanco, negro, 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 ¿sí? En el caso de que fuera ladeado y justo los 3 que están más a la derecha, que está al centro a la izquierda y los otros 2 de la derecha, ¿no es cierto?, me dirán negro. Entonces, en ese caso, podemos utilizar, bueno, en el caso de Arduino, un repetir hasta que, con un condicional, ¿sí? Repetir hasta que mida negro, 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 negro. Y en ese repetir ponemos un avanzar. O sea, si estamos aquí, ¿no es cierto?, y medimos en este caso al lado izquierdo, entonces vamos a decir que vamos a avanzar hasta que acá se mida
negro, 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 negro. ¿Sí? Avanzar hasta que, obviamente ese avanzar tiene que ser muy chiquitito, ¿no es cierto? Con una rapidez muy pequeña, ¿no es cierto? Para que luego los sensores puedan medir el negro, 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 negro. ¿Ya? Y obviamente acá tenemos dos condiciones que son simétricas, ¿no es cierto? Por este lado tengo los dos negros al lado derecho y acá tengo los dos negros al lado izquierdo. ¿Ya? Y en ambos vamos a avanzar hasta que los 4 sensores midan negro, ¿sí? Pero luego de esa opción, ¿no es cierto? El programa va a continuar y ahí vamos a decidir si queremos girar a la derecha o si queremos girar a la izquierda. ¿Ya? Y en ese caso, ¿no es cierto? Vamos a lograr decir, ya, perfecto, si esto está a la izquierda, vamos a avanzar hasta que sea negro, 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 y luego quiero que gire a la izquierda. ¿Por qué? Porque esto está haciendo. En la condición simétrica del otro lado, si tenemos los negros hacia la derecha, cuando llegue acá, ¿no es cierto?, le vamos a decir que avance hasta que esto sea negro, y luego le podemos pedir que gire a la derecha en 90 grados. Y luego de eso, go sub, ¿sí?, a otra subrutina, o lo podemos hacer un return para que regrese a la condición original. Hay varias formas de hacerlo, ¿sí? Hay varias formas de hacerlo. Ustedes tienen que ahí, ¿no es cierto?, hacer una jerarquía de los movimientos o de las situaciones en las cuales se van a enfrentar. Y en base a eso poder generar subrutinas, ¿sí? Generar una etiqueta utilizando goSub y return, ¿no es cierto?, para ir y venir entre las distintas opciones. ¿Ya? O sea, ir haciendo un flujo de la programación. Y luego entonces esta parte de acá la va a resolver como la resuelve en el código principal, ¿sí? Hasta que, ¿no es cierto?, hasta que encuentre esta línea al lado derecho, y aquí le podemos pedir que gire a la derecha en 90 grados y luego continúe, ¿sí? Teniendo eso en mente, luego, por esta simetría, ¿no es cierto?, en la programación debiese funcionar también para el segundo cuadrado, que también es de alternativa de caminos, pero que tiene la línea transversal hacia el lado izquierdo en este caso. ¿Ya? Las líneas son simétricas, las pistas son simétricas, le puede tocar esta o esta de acá, pero en ambos casos se van a enfrentar a una línea a la derecha y después a una línea a la izquierda, o una línea a la izquierda y después la línea a la derecha. Entonces, pueden generar para el cuadrado unas pequeñas subrutinas, ¿sí?, una programación para la sección del cuadrado, ¿ya?, solo para esa sección, en la cual vamos a tener, ¿no es cierto?, las 3 condiciones iniciales para que recorre la primera gran parte, ¿no es cierto?, del cuadrado, la primera sección, pero luego se va a encontrar en la condición en que va a encontrar negro, negro, o a la derecha o a la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de eso, hacemos 2 condiciones, que gire en el lado que queremos que gire, y luego podemos volver con un return o con un goSub, ¿no es cierto?, a la programación principal. Este es solo como una idea, ¿no es cierto?, que estoy tratando de explicar, ¿no es cierto?, para que ustedes lo puedan como pensar e integrar, ¿no es cierto?, en el desarrollo de su programación. Entonces tendríamos una rutina, ¿no es cierto?, para la sección principal del robot. Tendríamos una subrutina para esta sección de acá, ¿sí? Tendríamos una rutina para resolver el cuadrado, si es que se va por este lado o por el otro, en este caso por acá, ¿no es cierto?, por el lado izquierdo, que va a terminar cuando el robot llegue a este punto, mida acá negro, negro, y se gire, ¿no es cierto?, hacia la izquierda en 90 grados y quede de frente de nuevo en la línea recta, en la línea negra. Y ahí entonces volveríamos, ¿no es cierto?, a la subrutina o a la rutina de la programación principal para que responda, ¿no es cierto?, frente a esta situación, avance por acá, y luego mida nuevamente negro, 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 negro.
Y esa condición que la envíe a la subrutina, ¿no es cierto?, que está definida entre estas dos líneas, para que la resuelva. Esta línea me va a indicar si tengo que girar, en este caso hacia la izquierda. Esta a la izquierda igual. Va a ir hacia acá. Nuevamente va a medir a este lado, va a girar y va a continuar. Entonces tendríamos código principal, una subrutina para esta sección, una subrutina para el cuadrado y luego un código principal para esta sección de acá. Obviamente no es la única forma, ya no es la única forma. Se puede hacer una sola programación, se puede hacer programaciones con subrutinas, ¿no es cierto? Pueden ser 2 subrutinas, 3 subrutinas, 4 subrutinas, las que ustedes estimen conveniente, ¿no es cierto? De acuerdo a las distintas secciones de la ruta, ¿sí? Del camino, ¿ya? Entonces, la parte más complicada que podría ser es la parte entrecortada, ¿sí? Esta sección puede hacer que los robots se salgan del camino, porque está curva y más encima está entrecortada. Entonces aquí la clave tiene que ver con el movimiento, ¿sí? Con que el movimiento sea lo más lento y preciso posible para que pueda ir corrigiendo la posición, ¿no es cierto?, a medida que vaya avanzando por aquí. Así que eso, colegas, no sé si tienen alguna duda, alguna observación que quisieran realizar. Ok, Christopher, que te vaya súper. Miguel, ¿Sí? a lo mejor como de tarea podría ser que puedan intentar hacer el circuito. Sí, claro, o sea, sería ideal. Por último, que se grabe y que el próximo evento que ya va a ser como la última clase antes del torneo, lo puedan Ya. por último, exponer, grabar y ahí a lo mejor pueden corregir dudas, consultas Ya. antes de. Perfecto, sí, hagamos eso. Entonces, colegas, próxima clase, traigan grabaciones, ¿no es cierto?, de cómo van avanzando con su seguidor de línea, los progresos que tienen, y las dudas, pues, para resolverlas en clases. Tarea, grabaciones. Muchas gracias, que esté muy bien. Mi consulta es las clases si las van a subir, ¿no? Porque parece que la clase anterior no la subieron. Ya, Yo la comparto. No, si no a lo mejor se me pasó a mí, no se la he enviado. Sí, la clase 8. Sí, yo se la envío al tiro, sí, voy a revisar acá. Ok. Ya. Ya, colegas, queda esa tarea entonces, las grabaciones con el seguidor de línea. Bueno. Muy bien. Chao, que estén bien. Adiós. Cuídense. Chao. Gracias. Chao. Chao, gracias. Chao, profe Raúl. Chao, nos Chao. vemos. Chao, Que Roxana. estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.